Episodio número 3333. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta importante lección número 3, vida y muerte, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Esta semana ha sido de gran bendición y como en cada cierre estaremos haciendo el breve resumen, el repaso de todo lo que hemos visto durante la semana. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición y obviamente este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Recuerden que también pueden ver este y otros contenidos que siempre son importantes, son necesarios a través de la página esperanzatv.net. De paso, incluso en los fines de semana, usted puede conseguir material fresco, material nuevo, que se sube para que cada uno de nosotros, especialmente durante el fin de semana, viernes y sábado, podamos ver un contenido de alta calidad a través de la página esperanzatv.net. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de captar el mensaje y más aún lo que tiene que ver con todo el contenido de esta semana, que si hay algo que no hemos captado, que no lo hemos aprendido, que tú nos ayudes para poderlo aprender y poderlo captar, poner en práctica sobre todo, y que de esa manera podamos traer bendición no solamente a nuestra familia, sino también a nuestra familia de la fe, y que así podamos también impactar a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vida y muerte. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, y esta recomendación es directamente de la parte electrónica, o sea, de el comentario de Elena de White, que sería precisamente lo que incluye la parte o la aplicación electrónica de la guía de estudio. Estoy estudiando y siempre recomiendo a aquellos que son como yo, que no les gusta la versión en papel, o si a usted le gusta ambas, porque puede, ¿verdad?, que usted le diga, me gusta la versión en papel y me gusta la versión electrónica. Bueno, la versión electrónica es la que tiene esta recomendación de el devocional Conflicto y Valor, titulado Marcos y Demas, del 9 de diciembre, y también en el devocional Reflejemos a Jesús, el testimonio triunfante de Pablo resuena a través de los siglos. Repito, para aquellos que están llevando notas, la primera recomendación es del devocional Conflicto y Valor, titulado Marcos y Demas, del 9 de diciembre, y la segunda, Reflejemos a Jesús, el testimonio triunfante de Pablo,
resuena a través de los siglos del 28 de diciembre. A propósito también de otra recomendación que se nos da, y esta sí se encuentra tanto en la guía de estudio en papel como en la electrónica, y esta cita se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 50, Condenado a muerte. Así se titula el capítulo 50, Condenado a muerte, y dentro de la página 408 y el párrafo 2. Noten lo que dice esta poderosa cita. De la rueda del tormento, la estaca, el calabozo y de los demás escondrijos y cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Oí el testimonio de las almas fieles, quienes, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecían sin temor, testificando solamente de su fe, diciendo: yo sé en quién he creído. Los que así rindieron su vida por la fe, declararon al mundo de que aquel en quien habían confiado era capaz de salvar hasta lo sumo. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 50, titulado Condenado a muerte, y la página 408 y el párrafo 2. Y con una cita como esta, al menos debemos comentar que esto se refiere a los mártires que a través de las edades habían padecido por amor a Cristo, y noten cómo decían, sin temor, solemnemente, decían: yo sé en quién he creído. ¿Crees tú en quién has creído? ¿Tienes tú la confianza de decir: yo sé en quién he creído? ¿La tengo yo? Es sumamente interesante que el padecer por Cristo no es algo de ahora, es algo que ha sido por años, y nosotros, comparativamente ellos, no hemos padecido gran cosa. Ninguno de nosotros ha tenido que morir, porque si no, no estuviéramos escuchando este programa. Todos en algún momento hemos sido afligidos, claro que sí, pero estas personas, los mártires que se mencionan aquí, han sufrido con su propia vida y aún así no han blasfemado al Señor. Y nosotros, por una posición en el trabajo o por asegurar las famosas, entre comillas, habichuelas. Sí, porque el arroz y la habichuela, ay, yo no voy a dejar que mi arroz y habichuela. Hermano, hermana, usted no tiene que estar con esa hambre de comida, con esa hambre de dinero, con esa falta de confianza en Dios como su director. Y es muy probable que usted diga: pero usted lo dice porque usted es pastor de la iglesia adventista, usted no sabe. Pero yo he trabajado toda mi vida. Yo solamente tengo 8 años en el ministerio de 39 que tengo de edad. ¿Y cómo me sostuve esos otros 31? Y especialmente en lo que tiene que ver con ese tramo, desde cuando soy adventista hace 22 años, esos otros 14 años en la fe. ¿Cómo yo me sostuve? Como usted también se sostiene, por la fe, a través de Cristo, y no hay que ser infiel, porque Dios provee para sus hijos. A propósito, hay otra cita también, esto es de cita en cita, y todo eso es para complementar el estudio, para poder tener una mejor idea de lo que el autor nos quiere enseñar, y esta se encuentra en Introducción en Primeros Escritos, dentro de la página 173 y 174, y es un libro del autor Raymond Cottrell. Noten lo que dice esta otra cita. Nunca hubo tan gran diversidad de fe cristiana como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, con cuánto mayor motivo
lo son para restaurar la unidad hoy y que es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia en los postreros días, queda abundantemente probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas verán con sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sión. También que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios, porque los que en realidad lo entiendan correctamente, necesariamente deben entender de la misma manera. De estas consideraciones y otras parecidas, es evidente que el estado perfecto de la iglesia aquí predicho está todavía en el futuro. Por consiguiente, estos dones no han cumplido todavía su propósito. Del libro Introducción en Primeros Escritos, dentro de las páginas 173 y 174. Y esta cita yo no la voy a comentar porque entre las preguntas para dialogar, aquí hay dos preguntas a propósito, ¿verdad? Valga la redundancia, que tienen que ver con esta cita. La primera, a la luz de la cita anterior de R.F. Cottrell, ¿qué es necesario para que el Espíritu Santo traiga unidad a la iglesia de Dios hoy? Si ustedes notan, en la cita, y por esto aquí escribí, menciona, es necesario que haya un entendimiento de las profecías para que haya unidad de fe. Eso es básico en lo que tiene que ver con esta cita, que habla de que los sabios entenderán. Entonces, esta es una profecía que tiene que ver directamente con que Cristo habrá de mostrar la verdad a su pueblo, habrá unidad y de esa manera entonces podemos lograr que el Espíritu Santo nos ayude a dar el último mensaje de amonestación al mundo. Y yo honestamente creo que ese tiempo está llegando, porque como nunca antes hay un despertar y un deseo intenso de buscar lo que Dios dice en su palabra. Y con estos medios de comunicación es más efectivo aún que todos estemos de acuerdo en lo que respecta a las profecías. La siguiente pregunta, y todo en relación, ¿verdad?, a esta cita de R.F. Cottrell, ¿qué importancia tiene para la unidad de la iglesia la puesta en práctica de los consejos dados a través del don de profecía? Aquí escribí, tienen una importancia vital, ya que en vez de que cada uno tenga su interpretación privada, como pueblo de Dios que cree en el don profético, estamos firmes en lo que hemos creído y gracias todo esto al don profético dado en la persona de Elena de White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es nuestra respuesta. Y cada uno de ustedes sabe probablemente en carne viva cómo hay tanta gente que cree en cualquier cosa. Y usted ve y dice, pero ¿y por qué esta gente son como tan raros? Estamos hablando de cristianos en sentido general, de otras denominaciones, especialmente hermanos de corte evangélica, que aunque lo amamos y lo apreciamos, pero hay tanta diversidad de propósito, de profecía, de criterios personales y de interpretación privada. No, porque yo tuve un sueño. Escuché recientemente de un hermano que estaba tratando de ayudar a otro a convencerse de la verdad bíblica, pero ellos últimamente, y no todos, ¿verdad?, pero sabemos que la gran mayoría sigue solamente revelaciones de sueños. O sea, Dios da la profecía de interpretación privada. Hagamos un alto, porque este texto
lo hemos leído 1.000.000 de veces quizá. Eso es una exageración quizás, pero ¿cuántas veces lo hemos leído? Lo que dice la Biblia acerca de que ninguna interpretación vino de forma privada. Y esto lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, pero solamente el 20 da la idea. Noten, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando usted escucha que alguien dice, esto nadie lo sabe, eso fue Dios que me lo reveló, no le crea. Así de sencillo, no le crea. Porque ninguna profecía, escuche bien, es de interpretación privada. Si Dios solamente le da esa profecía a una sola persona que tuvo un sueño, mentira del diablo. Dios solamente da la profecía a su pueblo en sentido general y no se lo da a uno solo, se lo da a varios de ellos y ellos entonces lo comparten y es incorporado al grupo de creencias como fue en la iglesia adventista. Ninguna creencia fue de interpretación privada, ninguna revelación. De hecho, nosotros ni siquiera las creencias que tenemos la basamos en lo que dice Elena de White. Todas son basadas en la Escritura. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque probablemente hay amigos y personas que nos están escuchando que no son adventistas del séptimo día. Y ustedes necesitan saber esto. Y los mismos adventistas que están también necesitan entender que ninguno de nosotros necesitamos el don profético para probar lo que dice las Escrituras o lo que creemos en base a lo que dice la Escritura. Como adventistas del séptimo día tenemos 6 doctrinas y esas 6 doctrinas se subdividen y dan en total 28 creencias. Y esas 28 creencias están basadas en la Biblia. Y con la Biblia podemos mostrar que no es una interpretación privada, sino, como dice el versículo 21 aquí, en 2 de Pedro capítulo 1, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los que escribieron e inspiró, en el caso particular mencionado, a los que estudiaron. Y hoy por hoy, usted analiza las Escrituras, usted analiza lo que creemos como adventistas del séptimo día y no hay ningún tipo de controversia. Pasando entonces a la siguiente pregunta, ¿cómo explicarías lo que la Biblia enseña sobre la muerte a un amigo que cree que Pablo y otros cristianos que murieron están ahora con Cristo en el cielo? Y esto es muy común también, que gente se sueñe y diga, no, porque yo vi a Pablo y Pablo me dijo y Abraham me dijo. Óyeme, pero ¿cómo es que tantas cosas suceden así? Es muy probable que no sea Abraham, que no sea Pablo lo que esa persona hayan visto. Es bíblico que lo que han visto es demonios, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿cómo daríamos respuestas? Aquí escribí. Le invitaría a estudiar el subtema de la lección del martes. ¿Se acuerdan? Lo que tiene que ver con tener confianza. En especial, los invitaría a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y Juan capítulo 5, versículo 28, donde se establece la verdad de que los muertos nada saben y de que habrá 2 resurrecciones, una para muerte y otra para vida. O mejor dicho, ¿verdad? Una para vida y otra para muerte, porque primero viene la resurrección de vida en la segunda venida de Cristo y luego la resurrección de muerte en la tercera venida de Cristo. Usted necesita manejar estos temas a la luz de la Biblia. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta: ¿cómo entendemos la terrible realidad del sufrimiento en este mundo? ¿Por qué es tan útil la verdad acerca del gran conflicto?
para comprender esa realidad. Sin embargo, ¿por qué debemos en última instancia mirar a Jesús en la cruz como la máxima expresión posible del amor del Padre y aprender a confiar en Él, incluso en los peores momentos? Aquí escribí. Decíamos esta semana, especialmente en la lección del jueves, que es necesario que como cristianos padezcamos por Cristo y que en general todo el mundo sufre en este mundo de pecado. La diferencia es que lo que sufrimos por Cristo, reinaremos con Cristo. Pero el que sufre sin Cristo no quedará en pie cuando el Señor se manifieste. De ahí la importancia de mirar la cruz de Cristo y vivir. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y como ya el tiempo apremia, vamos a ir al breve repaso. Primero, en el pasado sábado domingo, estuvimos viendo Cristo será magnificado. Ahí decíamos, entre varias cosas, que Pablo considera que Cristo sea magnificado en su cuerpo, aún más importante que la vida o la muerte. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Que Cristo sea magnificado es más importante que lo que estamos padeciendo, porque esto es para traer honra, gloria y honor a aquel que la merece. Luego en la parte del lunes estuvimos viendo morir es ganancia, y aquí hablábamos que nuestra batalla espiritual es contra toda altivez de espíritu y contra todo conocimiento que se levanta en contra de Dios. Así que en menos palabras, nuestra guerra espiritual es contra la incredulidad, practicando la fidelidad y la obediencia. En la parte del martes, ahí fue donde se destapó aún más el tema de la muerte, y me gustó mucho ese tema, porque aquí habla de la confianza que Pablo tenía de que era mejor hasta morir en la condición que él estaba, porque él estaba padeciendo por Cristo, él no se estaba quejando para nada, él estaba preso y decía que era mucho mejor ser desatado y estar con Cristo. Pero definíamos que ese estar con Cristo no se refería a que él creía que inmediatamente moría, iba a estar con Cristo, sino que él sabía claramente que los muertos nada saben y que cuando una persona muere, de inmediato va al descanso y espera a que el Señor le despierte. Y eso lo dice la Biblia, y Pablo está claro acerca de esto, porque el que duerme no se da cuenta del tiempo, decíamos en ese día, que pueden pasar años, horas, minutos, y la persona que está muerta en Cristo no siente absolutamente nada. De hecho, tampoco siente el que no ha muerto en Cristo, pero la diferencia es que al segundo siguiente, lo que esa persona va a sentir y va a ver, si está en Cristo, es a Cristo venir en gloria y a poder estar glorificado, resucitado para vida eterna. Esa persona va a poder irse con Cristo y estar con Él para siempre. A diferencia entonces de los que mueren sin Cristo, que igual no sienten el tiempo, pero cuando se levantan no es para ser trasladados al cielo ni nada por el estilo, es para recibir el fuego eterno. Por lo tanto, hablábamos de esa confianza que hay que tener en Cristo cuando estamos con Él. También la parte del miércoles estuvimos viendo permanezcan unidos. Aquí se nos mencionaba que es indispensable para la unidad de la iglesia estar en ese sentido como ciudadanos de Cristo en un reino celestial y a la vez ser puros, pacificadores, practicar la justicia, amar la bondad. En ese sentido, la unidad de la iglesia es un reflejo de los salvados, porque los salvados
somos los que queremos vivir en unidad. El que quiere vivir en contienda, ese no está salvo. El que quiere estar en pleito, en divisiones y creándole problemas a la iglesia, ese no está salvo, porque está siendo instrumento de Satanás. Está condenado y condenando a otros, porque no hay peor cosa que una conciencia condenada. Cuando una persona está en ese sentido que sabe que no está bien, porque es una doble vida que está viviendo, esa conciencia atormentada, falta de fe y cuantas cosas, lo refleja acusando a otros. Luego entonces, en la parte del jueves estuvimos viendo unidos y sin temor, y aquí vimos la relación de la unidad y el hecho de combatir unánimes el evangelio. No hay mejor cosa que cuando estamos unidos para resistir todos los ataques del enemigo. Por eso Jesús dijo, si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Así que la clave de todo lo que se ha mencionado es que necesitamos estar unidos para permanecer. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que para vida o para muerte necesitamos estar unidos, entender que el único propósito de nuestra existencia es que Cristo sea magnificado, sea para vida o sea para muerte, o sea, en nuestra vida, en lo que hacemos, que Cristo sea magnificado. Y si con nuestra muerte traemos honra, gloria y honor a Cristo, que también en nuestra muerte Cristo sea magnificado. O sea, ya sea que vivimos o que muramos, que Cristo pueda ser magnificado y glorificado para honra y gloria de su nombre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, a aplicar estas lecciones y a ponerlas en práctica para tu honra y tu gloria. Que siempre, oh Dios, podamos glorificarte en todo lo que hagamos y que nada ni nadie nos aparte de ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 4, unidad mediante la humildad. Ahí estará nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez desarrollando dicha lección. Luego su servidor volverá con ustedes en la lección número 5, brillar como luces en la noche, y ahí habrá una sorpresa. Yo no voy a decir todos los detalles ni nada, solamente sigan en sintonía con este programa, porque en esa lección número 5 daremos entonces la sorpresa de nuestra parte, ¿verdad? Ustedes saben que una semana hago la lección y la otra semana la hace Omar, y en la semana que él le toca, ya sabemos, es la número 4, y la que vuelve su servidor con la sorpresa que le tenemos es en la lección número 5. Esta semana hemos estudiado la lección número 3, vida y muerte, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831.
Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.